El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Y él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Y él contestó: que es un profeta. Le replicaron: ¿has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él contestó: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando en este camino cuaresmal hacia la Pascua, cuarto domingo de la Cuaresma, conocido como Domingo de Letare. Letare, una palabra latina que traduce alegría, y es justamente la alegría que experimenta el pueblo de Dios, la Iglesia, por la proximidad de las fiestas pascuales. Ya en 15 días estaremos celebrando el Domingo de Ramos, con que damos inicio a la Semana Mayor, a la Semana Santa, donde vamos a conmemorar la pasión, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el misterio central de nuestra fe cristiana. Y en el contexto de este Domingo del Letare, pues el Señor viene a anunciarnos la alegría de su salvación. Y para ello nos muestra el Evangelio de San Juan hoy un personaje en el que acontece precisamente un maravilloso testimonio de salvación. Un hombre ciego de nacimiento. La ceguera precisamente colocada allí para indicar la condición en la que el pecado coloca a la humanidad. La ceguera como la incapacidad de contemplar la presencia de Dios y la incapacidad de ser sensibles ante los signos de su manifestación en nosotros. La ceguera, además, que en aquel entonces, como también lo era la lepra, la invalidez, la mudez, la sordera y cualquier enfermedad grave, consideradas maldiciones de Dios por el pecado de ciertas personas. Por eso a este hombre las autoridades les dicen: ha nacido completamente empecatado, porque era la concepción, un maldito de Dios, un castigo de Dios para él. Y vienes a darnos lecciones a nosotros. En ese contexto aparece entonces
el único que puede verlo diferente, porque para el pueblo, para las autoridades religiosas era un maldito de Dios. Para Jesús es un hombre necesitado de la misericordia, y por eso empieza en él un trabajo. En la versión amplia que encontramos en todo el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, hemos leído la versión abreviada, nos damos cuenta de todo un proceso. Los invito a leerlo en casa, capítulo 9 de San Juan, donde el Señor hace barro, empieza todo un diálogo con él, y ese barro que coloca en los ojos de aquel hombre, hechos con su saliva, no es algo accidental que nos presenta allí el evangelista, es un signo cargado de un profundo simbolismo. Es el barro, la tierra de la que nosotros hemos sido sacados. Génesis capítulo 2, Dios formó al hombre del barro e insufló en él aliento de vida, y ese aliento de vida lo podemos identificar como la saliva del Señor, donde efectivamente en él va a empezar a obrarse una transformación no solo física, sino también espiritual. Es una transformación integral, es un nuevo nacimiento para este hombre lo que en él se obra por el influjo de la gracia del Señor. Ese barro colocado en los ojos es para ponernos de presente que el pecado enceguece, que es como un parche que nos coloca y que nos hace incapaces de contemplar el camino, la ruta de la salvación que es Cristo, a quien estamos llamados a seguir, y que nos hace incapaces de obrar rectamente y que nos va haciendo quedarnos rezagados, pero que el Señor, su única voluntad para con nosotros, es que podamos ver, pero necesita nuestra cooperación. Por eso Jesús no le vacía un baldado de agua encima al hombre y para lavarlo, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? Ve a lavarte a la piscina de Siloé. Y es curioso el nombre porque aclara el evangelista, significa enviado. Todos nosotros tenemos que cooperar para nuestra propia salvación. Y cooperamos apropiándola. La oferta ya está desde hace 2000 años en el madero de la cruz y actualizada cada día esa oferta en el altar eucarístico. Pero debemos apropiarla en nuestra vida, y es justamente teniendo la capacidad de ponernos en camino como aquel hombre. Y ponernos en camino significa estar dispuestos a dejar el modo de vida anterior para asumir el modo de vida según Dios. Es a eso a lo que se refiere la palabra conversión, que en este tiempo de la Cuaresma adquiere una relevancia especial. Es convertirnos de una vida según nuestros criterios y caprichos a una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso lo invita a ponerse en camino, y a nosotros nos invita continuamente el Señor a ponernos en camino. Recordemos que también nosotros hemos tenido nuestro baño en la piscina de Siloé, como este hombre lo tuvo. Y ese baño para nosotros fue el día de nuestro bautismo. Allí literalmente fuimos lavados del barro del pecado original y renacimos de nuevo, ya no como simples criaturas, sino como hijos e hijas de Dios. Pero como Dios sabe que nos íbamos a volver a embarrar, nos ha dejado un agua que es ilimitada para lavarnos, y es el agua del sacramento de la confesión, el agua de la reconciliación. Allí, solamente cuando tenemos la capacidad, oigan la precisión que hago, cuando tenemos la capacidad de acercarnos con un sincero arrepentimiento y con un propósito serio de cambio, es decir, de no volver a reincidir en esas mismas situaciones confesadas, nos vamos a encontrar con el baño regenerador de la misericordia de Dios. Muy diferente cuando la persona se acerca solo por salir del paso, sin un arrepentimiento sincero, con la intención firme de reincidir en la situación que está confesando. Eso es como cuando uno toma el vaso de agua limpia y lo embarra con las manos sucias. No sirve para nada. Es preciso
un arrepentimiento sincero. Por eso, antes de llegar uno a la confesión, ha hecho un examen de conciencia, primer paso. Ha hecho una contrición de corazón, lo que muchos llaman que en la casa se confiesan solos. Eso no existe. Eso es un acto de contrición. Hace un propósito de cambio. Y cuando ha hecho su examen de conciencia, un acto sincero de contrición de corazón, y ha establecido unas metas de cambio, de conversión, es allí cuando finalmente se acerca ante un sacerdote, quien posee la autoridad sacerdotal para recibir la solución válidamente. Y luego, ¿qué queda? El quinto paso, cumplir ese propósito que se ha planteado y la penitencia que te hayan colocado. Es allí donde el Señor continuamente nos está invitando, nos está enviando a lavarnos, a purificarnos, a quitarnos de encima la suciedad que ya, no por el pecado original, sino por nuestros pecados personales, nos vamos echando encima. Porque en la medida en que somos capaces de lavarnos, de purificarnos, cuando somos capaces de visualizar nuestro pecado, nuestras fragilidades, nuestras miserias y querérnoslas quitar de encima, así como aquel hombre clama la misericordia del Señor, finalmente estaremos en la disposición final de este hombre, creer en Él. Le pregunta Jesús: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El hombre no tenía el conocimiento y le dice: ¿quién es, Señor, para yo creer en Él? Y le dice: soy yo, lo estás viendo, el que te está hablando. Y sin titubear, este hombre sencillamente dice: cree, Señor, y se postró ante Él. Es la precisión que hace el Evangelio en este domingo. Para nosotros es la misma invitación. Es profesar nuestra fe sin titubeos en el Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y es estar en la disposición de adorarlo como a nuestro único y verdadero Dios y tributarle a Él la gloria que le corresponde. Y el principal escenario donde tenemos esa maravillosa posibilidad es en la Eucaristía. Entendido este espacio en el que nos encontramos como el espacio por excelencia de la misericordia de Dios, donde Él nos cobija con su gloria, donde Él nos capacita con su gracia, dándosenos a sí mismo en su cuerpo y en su sangre, en su alma y su divinidad, en ese pedacito de pan eucarístico, para poder nosotros seguir adelante, seguir avanzando en el camino difícil de la vida, con la meta fija en alcanzar la santidad, lo que implica una conversión interior y un deseo de lavarnos y purificarnos continuamente en su presencia. Por eso alabemos a nuestro Dios y démosle gracias, porque su único deseo para con nosotros es que nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad, como bien está consignado en la primera carta de Timoteo. Al Señor que nos da su palabra, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.